Ha llegado el tiempo especial donde vamos a compartir el mensaje y la palabra del Señor. Permítele a Dios que hoy pueda entrar a tu corazón por medio de tus oídos, santificados y lavados con la sangre del Cordero, y en compañía del Espíritu Santo podamos ser ministrados por la revelación de su palabra, por el mensaje que nos trae, por la enseñanza y la lección que quiere que aprendamos. Pongámonos todos de acuerdo en el nombre de Jesús y en compañía del Espíritu Santo oremos a nuestro Padre, y nuestro Padre que está en los cielos nos escuchará. Padre eterno y maravilloso, hoy más que nunca nuestra alma tiene sed de ti, nuestro espíritu te anhela. Queremos entrar en comunión los unos con los otros, que la distancia no sea impedimento para que seamos iglesia, que entendamos que si estamos reunidos en el nombre de Jesús, allí estás tú. Hoy hay una iglesia virtual que te adora, que te alaba, que bendice tu nombre, que está congregada, que está puesta de acuerdo, que está unida en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Dios y Padre, en un solo Jesucristo Salvador, en un solo Espíritu Santo Consolador. Hoy queremos todos reunidos ponernos de acuerdo y queremos pedirte, Señor amado, que tu Santo Espíritu esté en cada hogar, en cada casa, en cada familia, donde hay un oído atento y dispuesto, donde hay un alma sedienta y hambrienta, donde hay un menesteroso de tu palabra. Señor, que no caiga al vacío, te lo suplico, Dios. Que tu semilla, Señor mío, caiga en un terreno fértil. Riégala, Señor mío, Padre, con el rocío de tu Espíritu, para que dé abundante fruto. Queremos ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que dé su fruto a su tiempo y su hoja nunca caiga. Queremos ser, Señor mío, como ese hombre sabio, como esa mujer digna, como esa mujer sabia, Señor, entendida en los tiempos. Queremos saber, Señor amado, que tú estás en medio de nosotros, aunque la distancia nos impida estar reunidos en el mismo lugar. Hoy más que nunca clamamos a ti, Rey amado. Hoy más que nunca te anhelamos. Hoy más que nunca deseamos tu presencia, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Que nada ni nadie nos quite de ti, Señor. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni las potestades, ni el hambre, ni la pestilencia, ni la pandemia, nada nos pueda apartar de tu amor. Nada nos aleje de ti, Jesús. Hoy, Padre, prometemos estar atentos a tu palabra. Hoy prometemos ser oidores y hacedores de tu palabra. Hoy queremos vivir en comunión los unos con los otros. Allí donde estás, recibe el toque maravilloso del Espíritu Santo. Allí donde estás, recibe esa unción fresca. Allí donde estás, sé tocado por el Señor. Siente su presencia, siente su fluir, siente su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y deja que te toque el Señor. Deja que Él haga la obra en ti. Deja que esta palabra penetre hasta lo profundo del ser como espada de dos filos, que toque hasta tus tuétanos, que te redarguya, que te exhorte, que te enseñe, que te haga ser una mejor persona. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos, Rey amado, que seas el Rey de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestro país y del mundo entero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los invito a que estemos atentos a el compartir de la palabra del Señor. Hoy quiero hacer algunas meditaciones acerca de la Semana Santa o Semana Mayor. Ciertamente que este año ni siquiera eso permitió el Señor que se celebrara. Dios ha trastocado y cambiado absolutamente todo. Y en todas partes del mundo está señalada la celebración de la Semana Santa, porque según las Escrituras, nosotros debemos recordar la muerte de Jesús hasta que Él venga. Y debemos hacerlo siempre,
Y tenemos un motivo cuando partimos el pan, cuando tomamos el vino en la celebración de la Santa Cena. El apóstol Pablo nos dijo que recordáramos su muerte todos los días hasta que Él regrese. ¿Y por qué? Porque es desde esa verdad que Jesús murió en la cruz. ¿Y lo hizo por quién? Por ti y por mí, por todos los pecadores, porque todos estábamos condenados a morir por siempre, ya que Dios había anunciado su edicto que todo aquel que pecare debía morir. Entonces, Jesús decide por amor a la humanidad, por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, por amor a Dios, ofrecerse como sacrificio, y Él era inocente. ¿Y qué hizo? Se puso en lugar de todos los pecadores para pagar la condena, pero eso sí, con la fe que Dios no lo dejaría para siempre en el sepulcro, sino que lo resucitaría para abrir la puerta de la muerte a la vida eterna. Tal cual pasó con Abraham y su Isaac cuando lo fue a entregar en sacrificio, pero su confianza era tal que él dijo: mi hijo y yo iremos y regresaremos. Y Dios se proveyó en ese momento de un cordero para cambiar a Isaac por ese cordero. Y era solamente el tipo del sacrificio que Jesús vendría una vez a hacer, el cordero inmolado una sola vez y para siempre, por el perdón de nuestros pecados. Así que Jesús fue condenado por una supuesta usurpación de poder y de gobierno. No encontraban manera ni tacha alguna para juzgarlo, entonces lo crucificaron acusándolo de querer hacer una rebelión contra el gobierno de los romanos. Bien claro que lo dice el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Increíble, fueron los judíos junto con la clase religiosa quienes lo entregaron ante el gobierno romano para que lo condenaran. Todos decían que él quería ser el rey de los judíos y ellos no lo querían como su rey. Nunca dijeron que él quería ser el rey de los romanos. Lo que no entendieron es que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores del mundo entero y del universo. Usted y yo conocemos todos los acontecimientos que ocurrieron antes de que Jesús fuera crucificado y de todas las personas que por diversas razones estuvieron a su lado. Hoy recordaremos algunos de ellos para que descubramos qué tanto hay de esas personas en cada uno de nosotros. Creo que nos sorprenderemos. Creo que quedaremos asustados, porque la verdad es que ninguno está posibilitado a tirar la primera piedra, como le dijo Jesús a aquellos que estaban juzgando a la pecadora: el que se crea libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces aprenderemos de ellos, de sus errores, de sus aciertos, para saber qué tanto hay en nosotros de cada uno de esos personajes. ¿Qué tanto hay de Pedro en cada uno de nosotros? A lo mejor nadie quería parecerse al Pedro que anduvo con Jesús. A lo mejor quisiéramos parecernos al Pedro después del ascenso de Jesús. Pero situémonos solamente en la semana de la pasión de Cristo. Y situémonos solamente en lo que aconteció con él durante todos esos episodios. Cuando Jesús le pidió que lo acompañara a orar, Pedro se quedó dormido. Cuando apresaron a Jesús, fue uno de los primeros que se fue corriendo y lo dejó solo. Cuando lo reconocieron como seguidor de Cristo, lo negó 3 veces, y eso que estaba advertido. Cuando apresaron a Jesús, quiso hacer las cosas a su manera y sacó la espada y cortó la oreja de Malco. Cuando murió, él no estaba a los pies de la cruz de Jesús. Él brillaba por su ausencia.
¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida hemos actuado como Pedro? Cuando lo negamos por el qué dirán, cuando nos da pena que nos digan evangélicos y mejor preferimos disimular para que nadie se dé cuenta. Cuando no queremos orar, no queremos vigilar porque estamos adormecidos espiritualmente y aún nos dormimos en el culto, en el día, ¿qué tal en la noche? Pero cuando estamos dormidos espiritualmente, que no nos interesan los asuntos espirituales, cuando tenemos que elegir o seguir a Cristo o abandonarlo por nuestros propios intereses. Ahí en esos momentos nos estamos pareciendo a Pedro. Cuando no estamos, cuando más nos necesitan, actuamos como Pedro actuó. Y ahora les voy a poner una comparación que seguramente que todos se escandalizarán. ¿Qué tanto hay de Judas en cada uno de nosotros? Seguramente que nadie querrá parecerse a Judas, pero él era un discípulo de Jesús. Él era un ministro activo, tanto es así que él era el tesorero. Siempre estaba junto a los 12, pero su mirada nunca estuvo puesta en Jesús, sino en sus propios intereses. Estaba en la iglesia con la motivación equivocada. Él nunca alcanzó a amar verdaderamente a Jesús. Por su dureza de su corazón y por aparentar ser un verdadero creyente, abrió un camino para que entrara Satanás en su vida. ¿Qué hacía Judas que no era agradable a Dios? Mira, Judas era criticón. Él criticó y juzgó a la mujer que derramó el perfume sobre Jesús. Judas le dio el lado a los sacerdotes. Él consideró que los sacerdotes tenían razón al juzgar a Jesús y que él tal vez podría ayudarlos. Y mire lo que se le ocurrió, lo traicionó. Judas sustraía dinero de la bolsa. Así que Judas era ladrón, era criticón, era traicionero, era hipócrita, era mentiroso, era desleal. Nunca hizo amistad con los discípulos, era solitario, era avaro. Y acuérdense que la avaricia, el Señor la mira como pecado de idolatría. Y eso entre muchas cosas más que podría decir. Así que Judas era el creyente carnal. No era el nacido de nuevo, no era el espiritual, sino el carnal. ¿Cuántos creyentes carnales hay en la iglesia? Mira, Judas fue a confesarse al lugar equivocado. Ya Judas conocía la verdad, conocía a quien le estaba dando la verdad, pero ¿qué hizo? Se devolvió otra vez y había estado todo el tiempo con Jesús y nunca entendió el evangelio de la salvación. Cuando tú estás en el lugar equivocado y confiesas a las personas que no son, te van a dar un mal consejo o te van a poner en peor situación que en la que estabas. Solo en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar la misericordia del perdón y de la nueva oportunidad. Judas fue al lugar equivocado y habló con las personas equivocadas. Y después de contar esas barbaridades de Judas, te pregunto, ¿qué tanto hay de Judas en ti? ¿Qué tanto hay de Judas en mí? ¿Qué tanto hay de Judas en cada uno de nosotros? Pues mire, cuando nosotros le fallamos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, sustraemos de nuestra propia bolsa el dinero que le corresponde a Él y no pagamos los diezmos completos. Cuando nos pasamos la vida juzgando a los demás, mirando qué hace fulanito, qué no hace, si le parece correcto o no le parece, ahí hay un Judas, ¿cómo le parece? Cuando no nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, porque la confesión no lo lleva a uno al verdadero arrepentimiento ni a la conversión. Y eso fue lo que pasó con Judas. Él confesó, pero él no se arrepintió ni quiso hacer obras de verdadero arrepentimiento. Cuando no somos fieles a Dios, nos parecemos a Judas. Cuando lo vendemos por nuestros propios intereses. Cuando nosotros actuamos de una manera hipócrita, mostrando lo que no somos, nos parecemos a Judas. Bueno, pero no solamente ellos dos. El tiempo no nos va a dar la posibilidad, pero hubo muchos personajes más
que son dignos de admirar, como las mujeres que nunca se apartaron de Jesús, como Juan que recibió a María, su madre, para cuidarla y la tomó como su propia madre, como José de Arimatea, que a pesar del peligro sepultó a Jesús ofreciéndole su propia tumba, como a Simón de Cirene, que ayudó a llevar la cruz de Jesús. Así que son muchos los personajes de los que nosotros podemos aprender. ¿Estás dispuesto a ayudar a otros a llevar la cruz que les corresponde? Sería bueno que analizáramos de cada personaje lo bueno que podemos aprender de ellos y de su mal accionar lo bueno que podemos aprender. Pero hay un ejemplo digno de seguir, un ejemplo perfecto, un ejemplo extraordinario. ¿De quién podré estar hablando? Pues de Jesús. Y la pregunta para hoy es, ¿qué tanto hay de Jesús en ti? ¿Qué tanto hay de Jesús en nosotros? ¿Seríamos capaces de soportar esa prueba tan terrible siendo inocente? Fíjense que a Jesús lo acusaron de rebelión, lo acusaron de que él echaba fuera a los demonios por orden de Belcebú, lo acusaron de ser anatema, lo acusaron de ser blasfemo. ¿Qué tal tú siendo inocente y que la gente te rechace, que hable mal de tu ministerio, que no te comprenda, que te reciba con piedras en la mano? ¿Actuarías como actuó Jesús? ¿Serías capaz de ponerte en el lugar del otro para salvarlo? Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se puso en la cruz por cada uno de nosotros. Él nunca había cometido pecado y los que teníamos que morir éramos nosotros por pecadores. ¿Tú serías capaz de entregarte por una causa? Cuando Jesús estaba allí en la oración en el Getsemaní, Dios le mostró la copa que tenía que beber y él la aceptó porque sabía que de esa manera se salvaría la humanidad. Jesús recibió la revelación del Padre Dios que era necesario que tomara esa copa, porque si no lo hacía y no lo hacía voluntariamente, Dios no le aceptaría ese sacrificio. ¿Serías capaz de sufrir en silencio y soportar sin quejarte cuando se justifica la causa? Jesús cayó como un cordero que va al matadero. No se quejó, no maldijo, no le echó las culpas a Dios, ni le echó las culpas a nadie más. ¿Y qué tan fácil para nosotros es culpar a otros de lo que nos sucede? ¿Serías capaz de perdonar a tus opresores, a los que te escupen, a los que te vituperan, a los que te empujan, a los que te rechazan? Pues Jesús perdonó a todos los que le ofendieron, a los que lo maltrataron, a los que lo vendieron, a los que lo mataron. ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú serías capaz de cumplir la voluntad de Dios aunque no sea como tú quieres? Jesús le dijo al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Tú aceptas sin quejarte la voluntad de Dios? Hasta ahora con estas preguntas, ¿qué tanto hay de Jesús en ti? Cuando Jesús regrese, vendrá a buscar qué hay de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y cuando estemos ante la presencia de Dios, Él querrá encontrar en nosotros a su Hijo amado Jesucristo. Entonces, si esta Semana Mayor, el haber estado escuchando todo lo que aconteció durante la pasión de Cristo durante esta última semana, lo estamos viendo en la televisión, en la radio, en todas partes nos hablan de los últimos acontecimientos antes de su muerte y hasta su crucifixión. Pero ¿qué tanto hemos aprendido? ¿Cuál es la lección que nos enseña esta vivencia, que esto fue una realidad? Aprender de Cristo, a ser cada vez más como Él. Recuerdan que en Efesios se nos convida a que crezcamos a la medida y a la estatura de Jesucristo. Esa es nuestra tarea, parecernos cada vez más a nuestro Creador, adquirir la imagen y semejanza del que nos creó. Y eso nada más se logra cuando recibimos al Espíritu Santo, porque entonces en nosotros se infringe el carácter de Cristo, porque el Espíritu Santo tiene el carácter de Cristo. Yo los invito a que meditemos, a que nos pongamos a pensar cuántas cosas hay que cambiar en nuestras vidas
para parecernos a Jesús. Esta es una invitación para que esta meditación de la palabra nos lleve a un genuino encuentro con el Salvador y cambie nuestra vida, porque la palabra dice que de modo que si alguna criatura está en Cristo, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No te quedes como el cristiano carnal, porque Judas era un cristiano carnal. Vuélvete a Dios, vuélvete a Jesús, sé templo vivo del Espíritu Santo, sé un cristiano espiritual que todo lo discierne, que todo lo entiende, que todo lo acepta. Has de nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra con su sangre preciosa. Nunca pase el mal, ni la enfermedad, ni la pandemia por tu casa. Sean benditos todos los días que Dios te regale sobre esta tierra. Nunca falte el pan en tu casa y tengas aún para compartir. Dios les bendiga.